Buenos días, hermanos. Sean todos bienvenidos. Vamos a dar comienzo a la predicación de esta mañana, hermanos. Les pido que abran sus Biblias en el libro de 2 de Samuel, capítulo 6, versículos 11 y 12. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículos 11 y 12. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículos 11 y 12. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículos 11 y 12. Doy lectura, hermanos. Así dice la palabra de Dios. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom Geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David, diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene, a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Hagamos una oración, hermanos. Muchas gracias, Señor, por concedernos esta preciosa oportunidad de estudiar tu palabra, Señor. Gracias, Padre. Gracias por estos momentos que nos das. Padre, yo te pido, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, que tú vengas a hablarnos, por favor, Señor. Ven, háblanos tú, Señor. Por favor, ministranos tú, Señor. Te lo ruego, te lo suplico, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. El título del tema, hermanos, le he puesto: después del fracaso, ¿qué motivó a David a traer el arca de Dios a su casa? El fracaso, hermanos, que David tuvo en su primer intento de llevar el arca de Dios a su casa con la muerte de Usa, fue un golpe muy fuerte, fue un golpe muy duro para David, que pudo haberlo devastado y haberlo hecho desistir para siempre de llevar el arca de Dios a su casa. Aun cuando él tenía mucha responsabilidad en este suceso. Pero el actuar del hombre en muchas ocasiones es de esa manera. El hombre tiende a evadir su responsabilidad, a no aceptar su culpabilidad y a juzgar las consecuencias de sus actos como injustos. Sin embargo, y afortunadamente, ese no fue el caso de David. Esa no fue la actitud que David asumió, sino que David, ante su primer fracaso de su intento por llevar el arca de Dios a su casa, asume su responsabilidad y acepta su culpabilidad. Aceptó las consecuencias de sus hechos, aceptó las consecuencias de sus actos como un acto justo de parte de Dios. Y eso fue lo que le ayudó a obtener una nueva oportunidad. Digamos, esa actitud que David tuvo fue la preparación del terreno para cristalizar una nueva oportunidad, para que posteriormente viniera ánimo, aliento, deseo intenso de traer el arca de Dios a su casa. Hermanos y hermanas, sin esta actitud difícilmente puede haber una nueva oportunidad. No es que Dios, hermanos y hermanas, no es que Dios no quiera ayudar a las personas, sino lo que impide que Dios se manifieste, lo que impide que haya una nueva oportunidad, es la actitud negativa, pésima de las personas ante las consecuencias de sus actos. No asumen su responsabilidad, no aceptan su culpabilidad y además juzgan como injustos las consecuencias de sus actos. Y así difícilmente puede nacer una nueva oportunidad. Pero cuando el hombre, con profunda humildad y en profunda humillación, asume su responsabilidad, acepta su culpabilidad
y acepta las consecuencias de sus actos, todo puede cambiar. El terreno entonces está preparado para un nuevo comienzo. La restauración entonces está en camino y pronto llegará. Pero en el caso de David, ¿qué cosas motivaron a David para traer el arca de Dios a su casa? Fueron dos cosas que lo motivaron a traer el arca de Dios a su casa. La primera cosa que lo motiva es que arregló sus cuentas con Dios. Se puso a cuentas con Dios. Se sometió a las leyes, a las ordenanzas y a los mandamientos de Dios. Eso le trajo motivación. El que a conciencia ahora sabía que su vida, sus planes, sus propósitos estaban de acuerdo a la voluntad de Dios. Si volteas conmigo ahí en 1 de Crónicas 15:2, primer libro de Crónicas, capítulo 15, verso 2. 1 de Crónicas 15:2, primer libro de Crónicas, capítulo 15, versículo 2 dice: Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Entonces, cuando David sufre este fracaso, él se mete a estudiar la palabra de Dios sobre el origen, sobre la causa, sobre la razón del fracaso. Y él entiende que la causa de la muerte de Usa fue que no se hicieron las cosas conforme a su palabra. Y él toma la decisión de hacer todo conforme a la palabra de Dios. Toma la decisión de hacer todo conforme a los mandamientos de Dios. Toma la decisión de hacer todo conforme a las ordenanzas de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Y esta fue la primera situación que lo motiva a traer el arca de Dios a su casa. El estar en la voluntad de Dios, el hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, lo motivaron a traer el arca de Dios a su casa. Hermanos y hermanas, vivir conforme a la palabra te da seguridad. Vivir conforme a las ordenanzas de Dios, vivir conforme a los mandamientos de Dios, vivir conforme a la voluntad de Dios, te da seguridad, te da ánimo, te da fortaleza, te da aliento, te da confianza para actuar. Además, estar en la voluntad de Dios despierta en ti esa pasión por el nombre de Dios, despierta en ti ese celo por su nombre, por su honor, por su gloria. Tu corazón es encendido por el fuego del Espíritu Santo y anhela su presencia, desea su presencia, suplicas y clamas y ruegas por su presencia. Es glorioso vivir en la voluntad de Dios, es precioso vivir conforme a la palabra de Dios. Sin embargo, hermanos y hermanas, cuando tú no vives conforme a la palabra, conforme a sus mandamientos, conforme a sus ordenanzas, conforme a su voluntad, te vuelves apático, indiferente, insensible, duro de corazón, pierdes todo interés por lo espiritual. Así hay muchas personas, se llaman cristianas, pero no tienen un interés ferviente, un interés ardiente por las cosas de Dios, por las cosas del reino de Dios. No les importa, no les interesa, son insensibles a lo espiritual, son insensibles a los planes y propósitos de Dios. Triste vivir fuera de la voluntad de Dios, triste vivir fuera de la palabra de Dios. No estar sujeto a los mandamientos de Dios. Entonces la primera cosa que motivó a David a traer el arca fue que puso en orden su vida delante de Dios, que se sometió a las ordenanzas de Dios, que ordenó su vida delante de Dios, se puso a cuentas con Dios y tomó la decisión de hacer todo conforme a la palabra de Dios. La segunda cosa, hermanos, que motiva a David a llevar el arca de Dios a su casa fue el informe que le dan. A David le dan un informe, hermanos, impresionante, un informe tremendo
que lo sacude. Lo sacudió impresionantemente, lo despertó, lo avivó. Volvemos a leer en 2 de Samuel 6, 11 y 12. 2 de Samuel 6, 11 y 12. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Y fue dado aviso al rey David, diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. La segunda cosa que motiva a David a llevar el arca de Dios a su casa fue este informe que le dieron. Hermanos y hermanas, sin duda alguna este informe venía de parte de Dios. Sin duda alguna este informe era de parte de Dios para David. ¿Qué vería Dios en David? ¿Qué estaba viendo Dios en David, en su estado anímico, en su corazón, que le hizo llegar este informe? Dios, que conoce la mente y el corazón, sabía lo que estaba ocurriendo en la mente de David, en el corazón de David, en su estado anímico. Tal vez David estaba decepcionado, desilusionado. Los fracasos son golpes duros. Los fracasos traen desaliento, traen desánimo. Los fracasos devastan. ¿Qué vería Dios en David? ¿Desánimo? ¿Desaliento? ¿Confusión? ¿Pérdida de interés por el arca? ¿Pérdida de visión por el arca? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que este informe fue de parte de Dios. Dios le hizo llegar este informe. Dios quiso tratarlo con este informe. A Dios siempre le va a preocupar el estado anímico de sus siervos. A Dios siempre le va a preocupar la actitud de sus siervos. Y lo maravilloso y lo glorioso de esto es de que Dios siempre va a salir al encuentro de sus siervos y buscará ayudarlos, buscará sacarlos adelante, hablará sus vidas, tratará con ellos, si es posible los reprenderá, los amonestará, con el fin, con el propósito de sacarlos adelante. Ahí en 1 de Reyes 19, 1 al 7, vamos a leer 1 de Reyes, capítulo 19, versículos del 1 al 7. 1 de Reyes 19, del 1 al 7. 1 de Reyes 19, del 1 al 7, dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho, y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó, y le dijo: Levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, y una vasija de agua. Y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: Levántate y come, porque largo camino te resta. Aquí vemos la actitud de Dios ante el desánimo y el desaliento de su siervo. Dios visitó a Elías, lo alimenta con el propósito de infundirle ánimo, de infundirle coraje, de infundirle valor, de sacarlo de su depresión, de su desánimo, de su desaliento. Impresionante cómo Dios trató con Elías, impresionante lo que Dios hizo con Elías. Dios estaba preocupado por su siervo. No lo iba a dejar
hundirse en la tristeza, en el desaliento, en la depresión. Dios lo iba a sacar adelante y vino para darle de comer. Ese alimento que Dios había preparado para Elías lo iba a fortalecer, le iba a dar visión, lo iba a llenar de celo, de valor, de osadía, de arrojo, de coraje para seguir adelante. Tremendo lo que Dios hace. En el caso de David, hermanos, el informe que le dan fue alimento puro para su alma. Fue alimento puro para su alma, que lo reanimó, lo reavivó, lo encendió su corazón, lo fortaleció, lo llenó de esperanza y de deseo intenso y ardiente de traer el arca de Dios a su casa. Después de ese informe, tomó la decisión con valor y determinación de ir por el arca, traerla a su casa. Ese informe lo cambió todo. Estamos en 2 Samuel 6, 11 y 12. Estamos en 2 Samuel 6, 11 y 12. Vemos cómo el informe le cambió la perspectiva, despertó en él el deseo, el anhelo de traer el arca de Dios a su casa. Dice el versículo 12, fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Tremendo. El informe lo cambió todo. Lo hizo actuar inmediatamente. El informe que le dan, que venía de parte de Dios, era de parte de Dios ese informe. Lo despertó, lo avivó, volvió a encender su corazón por el arca de Dios. ¿Qué decía el informe? ¿Qué decía el informe? El informe era muy corto, pero decía mucho. El informe era muy corto, pero era profundo. Era un mensaje de parte de Dios. Dice en el verso 11, estamos en 2 Samuel 6:11. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses. ¿Acaso crees que fue casualidad que el arca de Dios llegó a casa de Obed-Edom Geteo? ¿Acaso crees que fue por mera casualidad? No, hermanos y hermanas, no fue por casualidad, porque el arca de Dios era símbolo de la presencia de Dios. El arca de Dios era símbolo de la presencia de Dios. Y Dios, que te quede claro, hermano, hermana, Dios nunca va a llegar a un lugar, a una casa, a una vida donde no se le anhela, donde no se le desea, donde no se clama, se suplica, se ruega, se pide por su presencia. Cuando Dios entró a la casa de Jairo fue porque Jairo le rogó. Y cuando los de Gadara lo corrieron, se fue. Dios conoce los corazones. Si tan solo tú clamaras por su presencia, si tan solo tú entendieras que necesitas a Dios, si tan solo tú clamaras, rogaras, suplicaras por su presencia, Dios te visitaría. Pero muchos de ustedes están tan ciegos que no ven su grande necesidad de Dios. Tú no estás clamando por su presencia, no estás rogando, suplicando, pidiendo, solicitando su presencia. De tal manera que si el arca de Dios llegó a casa de Obed-Edom Geteo, es porque él llevaba tiempo clamando, rogando, suplicando, pidiendo por su presencia, pidiendo su presencia. Tal vez Obed-Edom Geteo veía su miseria espiritual, veía su escasez espiritual, veía su vida vacía, seca, hueca. Tal vez también Obed-Edom Geteo se miraba que era un simple religioso, que hacía todo, pero no tenía la vivencia. Él no vivía a Dios, él no sentía a Dios, él no tenía a Dios después de todo lo que hacía. Anhelaba un cambio, anhelaba la presencia de Dios en su vida. No quería seguir igual,
No quería que las cosas siguieran igual en su vida. Él deseaba, él anhelaba la presencia de Dios en su vida. No quería seguir igual. Pero no solamente miraba su propia miseria, su propia escasez, su propio sequedal, su propio vacío, sino también en la vida de su esposa y en la vida de sus hijos. Él miraba en su casa la grande necesidad de Dios. Él no quería que su casa continuara igual. Él deseaba la presencia de Dios. Y Dios, al ver esa hambre y esa sed en Obed-Edom Geteo, Dios, al ver ese deseo ardiente, ese deseo intenso por su presencia, Dios le concedió su presencia, le concedió su visitación, porque así es Dios. Dios es bueno y misericordioso con todos los que le aman, con todos los que realmente desean su presencia, con todos aquellos que anhelan su presencia, que tienen un deseo ardiente por su presencia. Dios les va a conceder su visitación, Dios les va a conceder su presencia, porque Dios es bueno y misericordioso. Y el arca de Dios solo duró 3 meses en la casa de Obed-Edom Geteo, pero fue suficiente tiempo para que Obed-Edom Geteo quedara marcado por la presencia de Dios y toda su casa quedara marcada por la presencia de Dios, por la bendición de Dios. Fue impresionante, fue tremendo. Oh, hermanos y hermanas, que fueras como Obed-Edom, que anhelaras tú su presencia. Oh, hermano y hermana, que fueras tú como Obed-Edom, que vieras tu miseria espiritual, tu sequedad espiritual, tu desierto espiritual, tu vacío espiritual, tu miseria espiritual, y clamaras por la presencia de Dios, clamaras, suplicaras, rogaras que te concediera su presencia, su visitación. No tardaría, vendría a tu vida, vendría a tu hogar. Pero muchos hogares están vacíos, huecos, secos. No hay gracia, no hay bendición de Dios, porque la que se llama cristiana en ese hogar no está clamando por la presencia de Dios. El que se llama cristiano en ese hogar no está clamando por la presencia de Dios, y por eso Dios no desciende. Porque los cristianos y las cristianas están ciegos espiritualmente, no pueden ver su desierto espiritual, su vacío espiritual, su miseria espiritual, su tremendo sequedad espiritual. Oh, ojalá y tú pudieras ser como Obed-Edom. Mira cómo Dios le concedió su presencia, porque Él la deseó, porque Él la anheló, porque Él clamó por ella, porque Él suplicó por la presencia de Dios, y Dios no lo defraudó. Dios llegó a su vida y lo cambió todo. Dios llegó a su casa y lo cambió todo. ¿Quieres ver los efectos del arca de Dios en la casa de Obed-Edom Geteo? Dice el versículo 11, estamos en 2 de Samuel 6:11, dice: y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses, y bendijo a Obed-Edom y a toda su casa. Y bendijo a Obed-Edom. En primer lugar, cuando Dios llegó a la casa de Obed-Edom Geteo, dice, y lo pone en el orden perfecto como Dios actúa cuando llega a un lugar. Lo pone en ese orden inalterable en que Dios quiere hacer las cosas. Cuando llega a la casa de Obed-Edom Geteo, dice, en primer lugar lo bendijo a él. ¿Qué quiere decir que Dios lo bendijo a él? Te está hablando de los cambios internos que produjo Dios en la vida de Obed-Edom Geteo. Te está hablando de que Dios vino a hacer un milagro en la vida de Obed-Edom. Tal vez la esposa de Obed-Edom muchas veces habló y dijo: mi esposo nunca va a cambiar. Es un religioso hipócrita, es un bipolar, es un necio, terco, rebelde, orgulloso, altivo, soberbio, insensato. Nunca va a cambiar. Es un religioso nada más, pero es muy duro de corazón. Es demasiado hipócrita.
Tal vez la esposa de Obed Edom Geteo estaba resignada a vivir con un hombre hipócrita, con un hombre bipolar, con un hombre emocionista, con un hombre sentimentalista, con un hombre humanista, con un religioso hipócrita, lleno de orgullo, lleno de soberbia, lleno de altivez, lleno de rebeldía, lleno de terquedad, lleno de necedad, lleno de insensatez. Oh, pero de repente llegó Dios a la casa de Obed Edom Geteo. Dios vino y lo empezó a tratar, le abrió los ojos, le abrió su entendimiento, y Obed Edom pudo ver, pudo entender su condición espantosa y terrible. Pudo ver que era un tipo orgulloso, altivo, necio, insensato, rebelde, terco, religioso, hipócrita. Dios le mostró su verdadera condición. Dios le mostró su verdadero estado espiritual. Dios le mostró su sequedad, su vacío, su tremendo desierto, su tremenda miseria espiritual. Y Obed Edom Geteo se humilló, se quebrantó, se arrepintió como jamás lo había hecho. Le pidió a Dios: cámbiame, Señor, cambia mi vida, cambia mi carácter, Señor. He sido de maldición a mi familia, he sido de tropiezo a mi familia, he sido de maldición a mi esposa, he sido de maldición a mis hijos. Les he sido de tremendo tropiezo y de pésimo ejemplo. Cámbiame, Señor. Y Obed Edom nació de nuevo. Dios lo transformó desde la raíz. Dios cambió su corazón, cambió su carácter. Dios lo cambió internamente, cambió su manera de pensar, su manera de ver las cosas. Y de la noche a la mañana, ya no era ese hombre bipolar, ya no era ese hombre orgulloso, ya no era ese hombre altivo, ya no era ese hombre necio, rebelde, terco, ya no era ese hombre insensato, ya no era ese religioso hipócrita. Ahora era un hombre transformado por el poder de Dios, lleno de amor, lleno de humildad, lleno de dominio propio, lleno de un corazón compasivo y misericordioso, lleno de un carácter servicial, lleno de un corazón generoso, que amaba a Dios y temía a Dios. Y su esposa quedó impactada. Su esposa fue el primer testigo que habló y dijo: verdaderamente Dios ha llegado a la vida de mi esposo. Verdaderamente Obed Edom ya no es el mismo hombre de antes. Ha cambiado, ha sido transformado por el poder de Dios, ha nacido de nuevo. Es otro este hombre, lleno de amor, lleno de humildad, lleno de paciencia, lleno de benignidad, lleno de dominio propio, lleno de compasión, lleno de misericordia. Es servicial, es generoso. Y la mujer estaba impactada. Pero no solo ella, sus propios hijos daban testimonio de su padre y decían: verdaderamente mi padre ha cambiado, verdaderamente mi padre ha sido transformado por el poder de Dios, verdaderamente mi padre ha sido cambiado por el poder de Dios, verdaderamente mi padre ya no es el de antes, es una nueva criatura, es una nueva creación. Dios lo ha cambiado de pies a cabeza, Dios lo ha transformado verdaderamente y completamente. Y sus hijos estaban impactados, asombrados también, como la madre de ellos. Estaba azorada, impactada por el cambio tan drástico, tan radical, tan profundo que había sido hecho en la vida de Obed Edom Geteo. Tal vez antes Obed Edom Geteo quería convencer a su esposa con palabras, a sus hijos quería convencerlos con palabras, pero ahora eran los hechos los que hablaban. Ahora eran los hechos los que convencieron a la esposa y a los hijos. Ahora eran los hechos de Obed Edom Geteo que los tenían sorprendidos, maravillados, asombrados, impactados, azorados por el tremendo cambio que había ocurrido en Obed Edom Geteo. Querido esposo que me escuchas, ¿puede tu esposa decir que verdaderamente has nacido de nuevo?
que verdaderamente Dios te ha transformado. Pueden decir tus hijos y tus hijas que verdaderamente has nacido de nuevo, que ya no eres el hombre soberbio, altivo, iracundo, amargado, rencoroso, que explotas en ira, que eres violento, agresivo, sino que ahora eres el hombre más humilde, más amoroso, más tierno, más benigno, más misericordioso, más paciente. Oh, cuántos hijos son testigos de cómo el padre maltrata a su esposa. Cuántos hijos son testigos de que el padre es un religioso hipócrita, que está lleno de amargura, de odio, de malicia. Cuántos hijos han sorprendido a su padre viendo pornografía. Cuántos hijos y cuántas esposas se dan cuenta que cuando van en la calle el esposo codicia a la mujer de su prójimo, codicia a otras mujeres porque van mal vestidas como sea. Son testigos de la maldad de ese marido, de ese padre. Papá, ¿sabes por qué sigues esclavo del pecado, de tus pasiones, de tus deseos? ¿Sabes por qué no logras impactar a tu esposa con un verdadero cambio, con un verdadero nuevo nacimiento? Porque tú no has clamado por la presencia de Dios. Muchos de ustedes, hombres que me escuchan, marido que me escuchas, padre de familia que me escuchas, muchos de ustedes están muy mal. Tú sabes que tú no eres cristiano. Te engañas a ti mismo pensando que eres cristiano y tú te tratas de convencer a ti mismo y aún tratas de convencer a otros de que eres un cristiano cuando tu conciencia no te deja de acusar, de redarguir. Tu conciencia te presenta los argumentos de que no eres cristiano, de que eres un hipócrita, de que tú no has nacido de nuevo. Tú eres un hombre lleno de maldad, lleno de pecado, lleno de soberbia, lleno de amargura, de odio, de rencor. Tú eres un hombre violento, agresivo. No tienes dominio propio porque no has nacido de nuevo. Obed-Edom fue bendecido por Dios y él impactó a su casa, impactó a su esposa con su cambio. Oh, querido hombre que me escuchas, querido padre de familia, querido esposo, si tan solo clamaras por la presencia de Dios en tu vida, impactarías a tu esposa y a toda tu casa con un nuevo nacimiento glorioso, precioso, maravilloso. Clama por la presencia de Dios en tu vida. Dile a Dios que te haga nacer de nuevo. Dile a Dios que quieres vivir y quieres experimentar, que se haga realidad el texto que dice: el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas ya pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Clámale a Dios y dile: yo quiero que ese texto se haga realidad en mi vida, quiero nacer de nuevo, ya no quiero ser el mismo de antes, quiero realmente ser una nueva creación, una nueva persona. Y ahí empezó todo. Sigue diciendo, ahí en el verso 11, estamos en 2 de Samuel 6:11, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Y a toda su casa. ¿Qué significa toda su casa? No está hablando de las 4 paredes, no está hablando de las sillas, de las bancas, de las mesas, de las ventanas, no. Está hablando de su esposa y está hablando de sus hijos. Tal vez la esposa de Obed-Edom Geteo estaba llena de amargura porque Obed-Edom era un religioso hipócrita, era un hombre violento, agresivo, maltratador. Tal vez era muy egoísta, muy agarrado, muy mezquino. Tal vez era de un corazón muy duro. No era nada comprensible con ella. Y tal vez ella estaba llena de amargura, de odio, de rencor, de desánimo. Pero cuando ella ve el cambio en su marido, dice que Dios bendijo toda su casa. Quiere decir, bendijo a la esposa. Dios produjo un cambio glorioso en la vida de la esposa de Obed-Edom Geteo. La esposa de Obed-Edom Geteo se convirtió en una mujer piadosa, en una esposa dedicada, esforzada, esmerada, llena de amor. Dios transformó su vida, la hizo libre también. Dios la cambió. Impresionante, impresionante. Dios bendijo toda la casa de Obed-Edom Geteo. Se convirtieron en un matrimonio
maravilloso, glorioso, donde en ellos como matrimonio reinaba el amor, la comprensión, el respeto, la misericordia, la compasión, la generosidad. Glorioso lo que ocurrió en este matrimonio. Dios había hecho un milagro en ellos, porque Dios llegó a esa casa. Lo que parecía imposible se hizo posible. Dios bendijo a Obed-Edom Geteo y a toda su casa. La mujer se convirtió en la mujer más amorosa, atenta, servicial. Le volvió a tener su almuerzo a tiempo y con mucho amor. Le volvió a tener la comida a tiempo y con mucho amor. Le volvió a tener la cena a tiempo y con mucho amor. Volvió a ser esa mujer dedicada, esmerada, esforzada en atender a su marido. Pero todo empezó con Obed-Edom Geteo. Todo empieza con el varón para que un matrimonio se restaure, para que un matrimonio sea un pedazo de cielo. Todo empieza con el hombre, con el marido. El marido tiene que convertirse a Dios, el marido tiene que buscar a Dios, el marido tiene que nacer de nuevo para que ese matrimonio se restaure. Y bendijo Dios a Obed-Edom Geteo y a toda su casa. Incluye también a sus hijos. ¿Cuántos hijos amargados, rebeldes, hipócritas que hacen cosas a escondidas de los padres? Tal vez así eran los hijos de Obed-Edom Geteo. Pero cuando Dios llegó, Dios también trató con los hijos. Qué glorioso, qué precioso. Y cuando dice que bendijo su casa, habla de que Dios transformó sus vidas, los hizo nacer de nuevo. Esos hijos se convirtieron en hijos que honraron a sus padres, se sujetaron a sus padres, amaron a sus padres, sirvieron a sus padres, porque Dios había llegado. Dios llegó a la casa de Obed-Edom Geteo y todo cambió. En primer lugar cambió él, en segundo lugar cambió la esposa y en tercer lugar los hijos. ¡Qué orden tan glorioso! ¡Qué orden nos registra este texto de 2 Samuel 6, 11 y 12. ¡Qué orden tan precioso, tan maravilloso, inalterable! Todo empezó con Obed-Edom, y después la esposa y después los hijos. Glorioso, impresionante, ese hogar se convirtió en un pedazo de cielo. La casa de Obed-Edom Geteo se convirtió en un pedazo de cielo. Ahí estaba Dios. Ahora era un hogar piadoso donde se amaba a Dios, se servía a Dios, se respetaba a Dios. Todos obedecían los mandamientos de Dios. El ambiente que se respiraba ahora en casa de Obed-Edom Geteo era un ambiente de paz, de amor, de tranquilidad. Todos fueron testigos de lo que pasó en la casa de Obed-Edom Geteo. Sus vecinos, sus amigos, sus familiares, sus parientes, todos fueron testigos de lo que pasó en el matrimonio de Obed-Edom Geteo. Todos vieron que ese matrimonio fue restaurado, que ese matrimonio verdaderamente era un pedazo de cielo, que ese hogar, esa casa era un pedazo de cielo. Ahora los que entraban a la casa de Obed-Edom Geteo respiraban paz, amor, tranquilidad. Estaba la presencia de Dios. Pero que no se te olvide que todo empezó con Obed-Edom Geteo. Él deseó a Dios en su casa. Él vio su grande y terrible necesidad de Dios en su casa. Él vio su espantosa necesidad de Dios, su espantoso vacío, y clamó por su presencia, suplicó por su presencia, rogó por su presencia, y Dios le concedió su presencia. Qué glorioso fue ese hogar, qué precioso fue ese hogar. Todo había sido restaurado, todo había sido restaurado. Volvemos a leer 2 Samuel 6:12. Dice así: fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Impresionante, tremendo. Le informan a David de los pormenores, de los detalles, de lo que había ocurrido cuando llegó el arca de Dios, desde que llegó el arca de Dios a casa de Obed-Edom Geteo. Cómo él fue transformado, cómo él fue cambiado.
de una manera impactante, de una manera impresionante, de una manera palpable, de una manera gloriosa. Y como su esposa había sido transformada también por el poder de Dios. Cómo ese matrimonio se convirtió en un pedazo de cielo y cómo los hijos de Obed-Edom Geteo amaban a sus padres, se sujetaban a la palabra de Dios y todos en ese hogar servían a Dios. Le dijeron a David, la casa de Obed-Edom Geteo es un pedazo de cielo. Tú entras y se respira paz, amor, paciencia. Un ambiente impresionante el que se respira, un ambiente glorioso, precioso, maravilloso el que se respira en casa de Obed-Edom Geteo. Dios está con ellos, Dios lo transformó a él, Dios transformó a su esposa, Dios ha transformado a sus hijos. Pero además, dice, Dios ha bendecido todos sus bienes, le va bien en la vida. ¿Y sabes qué dijo David? Eso es lo que yo siempre he querido. Eso es lo que yo siempre he querido, es lo que yo necesito, es lo que yo deseo, es lo que yo tanto he buscado. Vamos a ir por el arca. Y dice que con alegría, dice, y fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Ve cómo al enterarse de los efectos, de los resultados, de la presencia de Dios, de la presencia del arca, que simbolizaba la presencia de Dios, David dijo, yo quiero eso, yo necesito eso, no me puedo esperar más tiempo, vamos inmediatamente por el arca. Y David fue por el arca, y Dios nunca se apartó de David, Dios lo bendijo también tremendamente, lo ayudó en su reino, lo ayudó en su gobierno, estuvo con él, le dio grandes victorias. El reinado de David se caracteriza por un reinado de poder, de gloria, de unción, de la asistencia de Dios. Hermanos y hermanas, a David lo motivó el informe, lo despertó el informe, lo sacudió el informe que le dieron de lo que había pasado en casa de Obed-Edom Geteo. Yo quiero decirte, hermano y hermana, Dios a nosotros, a ti y a mí, también nos está dando un informe. Dios también nos ha hecho llegar noticias de lo que Él hace, cuando llega a una vida, cuando llega a una familia, cuando llega a un hogar, cuando llega a una iglesia. Este informe de las maravillas y de los milagros que suceden cuando Dios llega a una vida, a un hogar o a una iglesia, nos los ha hecho llegar a través de su palabra, pero también a través de los testimonios. A través de la historia del cristianismo, vemos lo que ha pasado cuando Dios ha llegado a una vida, a una familia, a un matrimonio, a un hogar, a una iglesia. Está claro en su palabra y está claro en la historia del cristianismo. Suceden cosas gloriosas, maravillosas, preciosas. Lo imposible se hace posible. Lo imposible se hace posible. Lo imposible se hace posible. Porque nada imposible para Dios. Nada imposible para Dios. Pero ¿qué actitud tomaremos, hermanos? Tomaremos la actitud de David, que cuando le dan el informe de todo lo que estaba ocurriendo en la casa de Obed-Edom Geteo, dijo, yo quiero eso, yo necesito eso, yo deseo eso y voy a actuar inmediatamente. Cuántas promesas en la Biblia, hermanos, para los que buscan a Dios, para los que aman a Dios. Cuántas promesas en la Biblia de bendición para los que se ponen a cuentas con Dios, para los que arreglan su vida delante de Dios, para los que deciden buscar a Dios, para los que deciden acercarse a Dios, para los que deciden volverse a Dios, para los que deciden arreglar su vida delante de Dios. Promesas gloriosas, promesas preciosas, maravillosas, impactantes. Pero ¿qué actitud vas a tomar? ¿Vas a ser como David, que vas a decir, necesito a Dios, eso es lo que estoy buscando, eso es lo que quiero, eso es lo que he deseado? Voy a tomar decisiones de ya, inmediatamente, porque esto urge,
Me urge que Dios venga a mi vida, me urge que Dios venga a mi matrimonio, me urge que Dios venga a mi familia. Urge, porque estoy en grande necesidad. Mi vida está hueca, seca, vacía. Soy un religioso hipócrita. Mi matrimonio está hecho pedazos. Mis hijas, mis hijos están lejos de mí, porque yo los ahuyenté con mi espantoso carácter, con mi espantoso proceder. Mi familia está destruida, pero si Dios viene, todo va a cambiar. Él es poderoso restaurador y no hay nada imposible para Él. Por lo tanto, yo lo voy a buscar de una vez por todas. Me voy a volver a Él. Voy a clamar por su presencia, voy a rogar por su presencia, voy a suplicar por su presencia, porque sé que Él quiere hacer milagros, maravillas. Él quiere restaurar mi vida, quiere restaurar mi matrimonio, quiere restaurar mi familia. Él quiere traer su gloria en medio de nosotros. Quiere traer un avivamiento en la iglesia, una visitación en la iglesia. Lo voy a buscar, porque Él quiere salvar las almas. Él me quiere ayudar en mi trabajo, en mi escuela, en mi universidad. Él me quiere ayudar en todo. Por eso lo voy a buscar. Todo lo que Dios te hace llegar a través de su palabra es porque Él quiere que te motives a buscarlo. Quiere que tomes esa decisión de buscarlo. Quiere que te levantes y que tomes decisiones radicales de buscarlo. Serás como David. Te levantarás a buscar a Dios. Tú conoces la palabra de Dios. Dios te dice: mira que pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge la vida para que vivas. Busca a Jehová mientras puede ser hallado. ¿Cuántas promesas se enumeran sobre los que se deciden a buscar a Dios? ¿No las quieres? ¿Acaso no ves tu necesidad de Dios? Esas promesas se pueden hacer realidad en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, en la iglesia. Querido joven, las promesas de Dios. Querido adolescente, las promesas de Dios se pueden hacer realidad en tu vida, si tan solo te decides a volverte a Él, a buscarlo con todo tu corazón. No te tardes, levántate, toma la decisión de buscar a Dios. Es tiempo de misericordia. Dios te está llamando, está poniendo delante de ti una puerta abierta, te está dando una oportunidad. Toma la decisión de buscarlo, toma la decisión de buscarlo. Levántate con valor, con coraje, a buscar a Dios de corazón y de no desistir hasta que no veas su gloria. De no desistir hasta que no veas su gloria. Cerramos nuestros ojos, hacemos una breve oración. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias. Queremos ser como David, que cuando oyó cómo habías bendecido la casa de Obed-Edom, los milagros que habías hecho en su hogar, en su matrimonio, en la vida de sus hijos, David dijo: eso es lo que yo quiero, lo necesito, lo deseo. Y se levantó inmediatamente y fue por el arca. Que así seamos nosotros. Vemos en la Biblia milagros, maravillas, que digamos: yo quiero volver a ver esos milagros. Yo quiero ver esa gloria, ese poder. Yo quiero ver su presencia, y que nos levantemos a buscarte de corazón, Señor. Yo pongo este mensaje en tus manos y pongo a cada hermano, a cada hermana y a cada persona en tus manos, Señor. Trata con cada uno. Despierta hambre y despierta sed en tu pueblo, porque tus promesas son fieles y verdaderas, Señor. Contigo no hay nada perdido. Contigo no hay caso perdido. Nada imposible para ti, Señor. Pero el hombre tiene que volverse a ti. El cristiano tiene que levantarse y volverse a ti, buscarte con todo su corazón, tomando decisiones radicales, valientes, y tú manifestarás tu gloria. Porque tú honras a los que te honran, pero los que te desprecian serán tenidos en poco. Gracias por tu palabra, gracias por habernos hablado. Graba este mensaje en el corazón de cada hermano y de cada hermana y de cada persona que escuche este mensaje. En el nombre de Jesucristo, muchas gracias por tu palabra y gracias por habernos hablado. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Te buscaré con todo mi ser, con todo mi ser. Te necesito más hoy que ayer.
Dios, ven visítame a mí, porque no me voy hasta que te vea a ti. Te buscaré con todo mi ser, con todo mi ser. Te necesito más hoy que ayer. Oh mi Dios, ven visítame a mí, porque no me voy hasta que te vea a ti. Que al saber lo que puedes hacer, que al saber lo que quieres hacer, que cada uno tome la firme determinación, la radical decisión de buscarte, de volverse a ti, de una vez por todas, porque todo aquel que se vuelva a ti verá tu gloria, tu poder, tus maravillas. Todo aquel que decida buscar tu presencia, clamar, rogar, suplicar por tu presencia de día y de noche, y no descansar hasta no ver tu gloria, verán tu gloria, verán tus maravillas, Señor, verán tu poder, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel. Que esa sea la decisión de cada uno, Señor. Por favor. Oh hermano, hermana, decídete a buscar a Dios. Decídete. Dios es el único que te puede ayudar. Él es el único que puede transformar tu matrimonio, transformar tu familia, tu hogar. Él es el único que puede tener misericordia de tu ciudad, de tu pueblo, de tu comunidad, de tu estado, de tu país. Y puede hacer grandes cosas en respuesta a tus oraciones, a tus ruegos, a tus súplicas, a tu verdadero interés por su presencia, en respuesta a tu hambre y a tu sed de su presencia. Decídete a buscar a Dios de una vez por todas. Toma la firme determinación, que tu decisión sea radical de buscar a Dios, de buscar a Dios. Te buscaré con todo mi ser, con todo mi ser. Te necesito más hoy que ayer. Oh mi Dios, ven visítame a mí, porque no me voy hasta que te vea a ti. Te buscaré con todo mi ser, con todo mi ser. Te necesito más hoy que ayer. Oh mi Dios, ven visítame a mí, porque no me voy hasta que te vea a ti. Vuélveselo a decir en forma de clamor, de ruego, de súplica. Te buscaré con todo mi ser, con todo mi ser. Te necesito más hoy
ayer. Oh mi Dios, ven visítame a mí, porque no me voy hasta que te vea a ti. Oh mi Dios, ven visítame a mí, porque no me voy hasta que te vea a ti. Oh mi Dios, ven visítame a mí, porque no me voy hasta que te vea a ti. Oh mi Dios, ven visítame a mí, porque no me voy hasta que te vea a ti. Porque no me voy hasta que te vea a ti. Porque no me voy hasta que te vea a ti. Que esa sea nuestra decisión, una decisión firme, una decisión radical, una decisión definitiva, una decisión permanente. Que venga lo que venga o pase lo que pase, nos mantengamos en esa decisión. Muchas gracias, Señor, por habernos hablado. Gracias por tu palabra. Muchas gracias. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Eso es todo, hermanos. La reunión está concluida. Que Dios los bendiga, hermanos.